Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Verso 1. Yo estoy bien también, gracias. Hebreos capítulo 7, hermanos, verso 1. Si es tan amable, vamos a estar en pie para leer esa porción. Es solo el verso 1, amén. Se lo vamos a agradecer si puede. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Puestos en pie, leemos y dice de la siguiente manera. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Vamos a orar y luego ya continuamos leyendo los demás versos. Oren por mí, por favor, hermanos. Padre, te doy gracias por este maravilloso privilegio que tengo el día de hoy en poder compartir tu palabra, en poder hablar las escrituras con mis hermanos. Sinceramente, como hombre falible que soy, me presento con temor y temblor ante todas estas personas, pero mi temor más grande, Señor, y mi temblor más grande es ante ti, porque tú eres santo y es a ti por quien daré cuentas por cada palabra que sale de mi boca en este momento, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, para ser claro y bíblico y poder, Señor, enseñar a los hermanos lo que tú tienes para ellos el día de hoy. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar un tema que he titulado El misterio de Melquisedec. El misterio de Melquisedec. Amén. Este es un tema, hermanos, que ya el autor ha venido mencionando brevemente, pero que no ha profundizado. Y ahora va a profundizar en el capítulo número 7. Lo vamos a ver todo, hermanos. Tiene 28 versos. Los vamos a estudiar todos con la ayuda del Señor el día de hoy. Brevemente, ya en el capítulo 5, versos 6 y 10, el autor mencionó a Melquisedec. Y en el capítulo 6, verso 20, también ha mencionado a este personaje. Le puse misterio, no porque yo sea místico, sino porque en la Biblia, hermanos, se le llama misterio a cosas que en el Antiguo Testamento no eran claras y que el Nuevo Testamento define. Eso es un misterio en las Escrituras. Algo que sí se encuentra en el Antiguo Testamento, pero que no se entiende todavía a cabalidad, sino hasta que este misterio es revelado. Y eso es lo que va a hacer el autor de Hebreos en este pasaje capítulo 7, develar o aclarar quién es este hombre, quién es este Melquisedec. Hay varias posturas, las vamos a ver, todas las posturas sobre quién es Melquisedec. Yo le voy a enseñar la que yo creo que es la más bíblica y lo voy a llevar a los versos para, tal vez usted también dice, sí, esta es la más bíblica, pero si al final usted dice, no, yo me quedo con la otra porque me parece más lógica o tal vez para usted es más bíblica, no sé, a veces la gente interpreta la Biblia de diferente manera, pues
No pasa nada porque no es una doctrina de salvación, es una doctrina secundaria en este sentido. Amén. Básicamente, hermanos, el autor de Hebreos cita dos pasajes que hablan de Melquisedec en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, solamente hay dos pasajes que hablan de Melquisedec. Uno es Génesis capítulo 14, verso 18 al 20, y el otro es el Salmo 110, verso 4. Eso es todo lo que el Antiguo Testamento dice sobre Melquisedec, este personaje misterioso. Basado en eso, el autor de Hebreos toma esos pasajes e inspirado por el Espíritu Santo nos explica quién es. Amén. Hay dos propósitos, hermano, en este pasaje, que son muchos versos, 28 versos. El primero, en la primera parte, el autor de Hebreos quiere enseñarnos que Melquisedec es superior a Aarón. ¿Ok? El sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Aarón. ¿Ok? Lo cual suena ilógico para cualquiera que oye esto de buenas a primeras. ¿Por qué? Bueno, porque mientras que de Melquisedec solamente hay dos pasajes en el Antiguo Testamento, que son los pasajes que les acabo de mencionar, el Antiguo Testamento está lleno del sacerdocio arónico. Desde Éxodo para adelante ya se comienza a hablar del sacerdocio de Aarón. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que un sacerdocio del que apenas y hablan 4 versículos en el Antiguo Testamento, este hombre misterioso, Melquisedec, sea superior que Aarón y todos sus descendientes, cuando todo lo que es la ley, la Torá, está lleno del sacerdocio de Aarón? Y siguieron obviamente los sacerdotes operando en la época de los reyes, y en los tiempos de Jesús había sacerdotes según el orden de Aarón, descendientes de Aarón. Entonces, esa es la primera cosa que vamos a ver. Melquisedec es superior que Aarón. Y luego, la segunda cosa que vamos a ver es ¿por qué es superior? O sea, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Este hombre del que casi no se habla es superior que Aarón. Y la respuesta que nos da el autor es que es superior porque el sacerdocio de Melquisedec representaba al sacerdocio de Cristo. Y esa es la razón por la que el sacerdocio de Melquisedec entonces es superior al de Aarón. Amén. Ese es el primer encabezado que vamos a ver. Melquisedec mayor que Aarón. Vamos a leer del verso 1 al 3. Melquisedec mayor que Aarón. Hebreos capítulo 7, verso 1 al 3. Retomamos ahí donde empezamos al principio, leyendo ese verso 1, lo volvemos a leer y vamos a ir hasta el 3. ¿Listos? Dice así. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia, y también rey de Salem. Esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Okay? Aquí está el primer argumento. ¿Por qué es que Melquisedec, rey de Salem, es superior a Aarón? Bueno, en primer lugar, vamos a ver las conjeturas a las que se ha llegado sobre quién es este hombre Melquisedec. Y hay 3 posturas, hermano, no sé dentro de cuál usted se ubicará. La primera, hay una corriente que cree que Melquisedec fue un ángel que tomó la forma humana por un tiempo. Esta postura es bien fácil de refutar porque Hebreos 5:1, un pasaje que ya leímos,
dice que el sumo sacerdote será tomado, dice, de entre tus hermanos. Es decir, tenía que ser un hombre porque iba a representar a los hombres. Tenía que entender las debilidades de los pecadores por los que él estaba ministrando. Y de hecho las entendía a tal punto que dice que primero tenía que oficiar sacrificios por sus pecados personales. Entonces, yo no sé para usted, pero para mí esta explicación o esta refutación es suficiente para entender que no era un ángel que tomó forma humana por una temporada. ¿Ok? Segunda postura. Los que enseñan que Melquisedec era Cristo que tomó forma humana. Esta postura es muy conocida, se le conoce como las famosas preencarnaciones de Cristo. ¿Ok? Que en el Antiguo Testamento en algunos momentos Cristo se preencarnó, es decir, tuvo carne humana y sangre y huesos y todo lo que constituye a un ser humano, biológicamente hablando, y después nació, ¿no? Como volviéndose humano, pues otra vez, por segunda vez. Esta postura, hermanos, voy a darles unos pasajes de por qué yo no la creo. La creí en el pasado porque era lo que por tradición me enseñaron, fue una preencarnación de Cristo. Pero antes yo no leía mucho la Biblia. Entonces, mire, la primera refutación, hermanos, que vamos a ver ahí en su misma Biblia, donde se habla de Melquisedec en Génesis 14, es que a Melquisedec se le describe como una persona real. ¿Sí? Es un hombre real, tiene una posición política real como rey y es rey de un lugar geográfico real, Salem. ¿Sí? Es un hombre que el autor lo describe como una persona que no es que apareció de la nada, sino que era rey de Salem, tenía un cargo político en este lugar geográfico físico real. Si desapareció, Cristo se dejó de ser encarnado, entonces, ¿qué pasó con ese rey? ¿Quién siguió siendo rey de Salem si fue solo una preencarnación? Pero no se preocupe que este es solamente el primer argumento para refutar esta postura. El segundo argumento es, hermano, que si usted lee el contexto en Génesis 14, ábralo ahí, no lo puse en el material, pero abra su Biblia en Génesis 14. Si usted lee el contexto del pasaje, Génesis 14, 17, vamos a darnos cuenta que no solamente fue Melquisedec, rey de Salem, el que salió a recibir a Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes. Él no fue el único que salió, había otro rey que salió también. Mire el 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió también el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Si usted sigue leyendo en el verso 18, dice que también salió Melquisedec. Salió el rey de Sodoma, un hombre real, con una posición real también, que era un rey de un lugar geográfico real, Sodoma. ¿Ok? De ahí no se vuelve a mencionar al rey de Sodoma, empieza a hablar de Melquisedec, verso 18, 19 y 20, que son los únicos versos en Génesis que hablan de Melquisedec, pero en el verso 21 se retoma la conversación que Abraham tenía con el rey de Sodoma. Tiene una conversación con el rey de Sodoma, con Melquisedec, porque lo habían salido a recibir los dos, el rey de Sodoma y el rey de Salem, que es Melquisedec. Tiene una conversación con Melquisedec y después que termina su conversación con Melquisedec, tiene una conversación con el rey de Sodoma, y usted lo puede leer en casa, verso 21 en adelante. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame a las personas, toma para ti los bienes. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué uno de los reyes no es un hombre real de carne y hueso, sino que es, digamos, un ángel en una postura, como unos lo entienden, un ángel humanizado? ¿O por qué uno de los reyes es Cristo preencarnado y el otro no es Cristo preencarnado? O sea, ese es el argumento que entonces tenemos que entender aquí. O sea, o los dos son literalmente hombres porque están en el mismo pasaje,
Los dos son literalmente reyes porque están en el mismo pasaje. Los dos son reyes específicamente de lugares geográficos que se mencionan aquí, o porque uno sí y uno no, porque uno es figurado, porque uno es simplemente metafórico y el otro es real. Entonces, esa es otra postura de que por lo menos yo entiendo, repito, esto no es un tema de salvación, podemos diferir. Usted dice, no, yo me sigo quedando con la postura de que era Cristo preencarnado. Mi postura, por lo que vamos a ver, porque todavía no hemos acabado de argumentar esto, todavía vamos a desarrollarlo, es que fue un tipo de Cristo, fue un hombre de carne y hueso, de la misma manera que José fue un tipo de Cristo, era un hombre de carne y hueso que vivió en la historia, ¿ok? Moisés fue un tipo de Cristo que también fue un hombre de carne y hueso y vivió, está registrado históricamente de él. David también. Esta es la tercera postura que yo personalmente me inclino más a favor de cuando hablamos de Melquisedec. Melquisedec fue, desde mi punto de vista, un hombre de carne y hueso, un rey político de un lugar geográfico, cuya historia, la forma en que el Espíritu Santo la registró en el libro de Génesis, el autor de Hebreos la usó para decirnos que era un tipo de Cristo. ¿Ok? Fíjese que solamente hay estos pasajes. Génesis 14, 18 al 20. Hay 1000 años de silencio entre Génesis 14, 18 al 20. 1000 años después de esta escritura de Moisés, se atribuye Génesis a Moisés, vuelve a hablar David de Melquisedec. Se le vuelve a mencionar en el Salmo 110, verso 4. Vamos a leerlo. Salmo 110, verso 4. Ese sí lo traje, hermanos, si lo pueden poner, por favor. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Han habido 1000 años de silencio sobre este hombre misterioso, del cual Génesis habla solamente 3 versículos. Y ahora David, por el Espíritu Santo, vuelve a hablar de Melquisedec, pero fíjese de quién está hablando. Es un salmo mesiánico que está refiriéndose a Cristo, donde dice que el Señor le ha jurado a Cristo un sacerdocio que será según el orden de Melquisedec. Era un tipo de Cristo entonces, de la misma forma que hay otros tipos en la Escritura. Vamos a ver qué es un tipo. Traje una definición, vamos a leerla. Si la pueden poner los hermanos, ¿qué es un tipo en la Biblia? En la Biblia esto se refiere a una persona, práctica o ceremonia del Antiguo Testamento que representa algo que es una realidad en el Nuevo Testamento. Los tipos son algo real, histórico y dados por Dios, y los dio Dios, puse ahí. Pero solo fueron dados para predecir algo que vendría en un futuro. Es decir, el tipo era algo temporal, el tipo era algo imperfecto que representaba una realidad en el Nuevo Testamento que sería una realidad perfecta y una realidad eterna. Por eso es que vemos cosas como estar matando corderos en el Antiguo Testamento. 1500 años matando corderos. Había ríos de sangre el día de la expiación en Yom Kippur en Israel. ¿Y por qué esto, Señor? Bueno, porque era un tipo del Cordero de Dios, de Cristo Jesús que iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso vemos un tabernáculo con una serie de especificaciones, partes y utensilios que tú dices, ¿por qué tanto detalle? Empiezas a leer Éxodo 26 y hasta el 36 no te para hablando del tabernáculo, el tabernáculo, el tabernáculo. Y es porque es un tipo de Cristo. Cristo es el que al humanarse, al hacerse carne, se volvió el tabernáculo de Dios y habitó entre nosotros, entre los hombres. Y vimos su gloria como del unigénito. Hay un tipo, por ejemplo, que a la gente le causa muchos problemas para interpretar, que es el tipo de la serpiente de bronce en el asta, en Números 21. Y se contrarían con ese tipo. Dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué una serpiente es tipo de Cristo? Y lo que no entienden es que en la historia, las personas que eran mordidos por la serpiente, las serpientes de fuego que andaban en el desierto, que por cierto estaban siendo mordidos por murmuradores, entonces el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponla en un asta, levántala, y el hombre que sea mordido y mire a la serpiente que está levantada ahí, se sanará, no morirá. Cristo dijo claramente que la acción de levantar la serpiente en el asta representaba la acción de que él sería levantado en la cruz.
La serpiente representa el veneno mortal del pecado, ¿ok? Y cuando las personas vienen a Cristo y miran a Cristo en la cruz, entonces Cristo, que lleva nuestro pecado en la cruz, puede redimirnos y somos perdonados. Pero a pesar de toda esta larga explicación, el punto al que quiero llegar es que igual esa serpiente de bronce era solo un tipo, no era Cristo. O los corderos que se mataban no eran Cristos, si usted quiere, reencarnados, no preencarnados, ¿no? Sino reencarnados, porque los que creen en la reencarnación creen que hasta en animales pueden volver las personas. Entonces todas estas cosas fueron reales, fueron históricas, fueron dadas por Dios. Dios mismo mandó a hacer esa serpiente, pero no eran Cristo, eran tipos de Cristo que estaban representando o hablando de una realidad que vendría en el futuro. Desde mi punto de vista, es en este mismo sentido que Melquisedec fue un hombre real, de carne y hueso, que fue un tipo de Cristo, es decir, una persona que predecía una realidad. Pero esta es mi postura, que Melquisedec no era Cristo. Melquisedec y Cristo son dos personas diferentes, o fueron dos personas diferentes. Y les voy a explicar los versos donde la gente entonces dice, no, pero es que aquí dice, no tenía papá, no tenía mamá. Mire lo que dice ahí, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Cuál es la clave para interpretar este verso, hermano? La clave para entender este verso es que el autor de Hebreos está usando el silencio que la Escritura hace de Melquisedec en Génesis y en Salmos, donde lo mencionan, para hablar de los detalles de la vida de Melquisedec. No hay, si tú te pones a buscar ahí, no aparece en Génesis los detalles de la vida de Melquisedec. Sus padres, su nacimiento, su muerte. La Escritura está guardando silencio y ese silencio es el que el autor está usando para decir es porque era tipo de Cristo, pero no porque este hombre bajó en un haz de luz del cielo y no tenía papá ni tenía mamá. Claro que tenía papá y tenía mamá y era un hombre de carne y hueso, pero el silencio se está usando para esa situación. Alguien dirá, no, pero es que no tenía genealogía. Yo le pregunto entonces, razonemos. Si Melquisedec no tenía genealogía y representaba a Cristo, ¿significa eso que Cristo no tenía genealogía? No tenía genealogía Cristo. En Mateo está la genealogía de Cristo. Cristo tenía genealogía, era descendiente de David. 2 evangelios nos dan su genealogía, la de Mateo y la de Lucas. ¿Sí ve? Entonces comienza a tener sentido. El punto es, el autor lo que está tratando de decir es que Melquisedec no necesitaba de una genealogía para ser instituido sacerdote porque Dios mismo lo declaró sacerdote. De la misma manera que Cristo por genealogía no podía ser sacerdote. Usted sabe que Cristo por genealogía no podía ser sacerdote. ¿Por qué? Porque para ser sacerdote tenías que ser descendiente de Leví y está claro que Cristo vino de la tribu de Judá. Génesis 49:10. Y estas expresiones son entonces las que causan esa confusión. En lugar de interpretar ese silencio en la forma en que lo está haciendo el autor de Hebreos, la gente empieza a alegorizar y a inventar muchas cosas que no dice la Escritura. Dice, no, pero es que no tenía papá, no tenía mamá. Y además, ¿cómo interpreta usted la parte donde dice, permanece sacerdote para siempre? Quiere decir que este hombre fue inmortal, este hombre no murió, ¿no? Melquisedec, desde mi punto de vista, fue un hombre, un niño, nació, creció, murió, pero el silencio que la Escritura guarda de esos eventos de su vida, el autor los usa para hablar de la eternidad de Cristo. ¿Y qué es lo que no moría en Melquisedec? Lo que no moría en Melquisedec era el sacerdocio, el orden de sacerdocio que Dios le dio. ¿Y por qué no moría? Porque Dios se lo dio directamente. Y los sacerdotes arónicos morían y había que estarlo reemplazando cada vez que morían. ¿Pero Cristo muere? Claro que Cristo no muere. El sacerdocio de Cristo es eterno y eso es lo que el autor está tratando de enseñarnos. ¿Me sigue hasta acá? No se preocupe, no es un tema de salvación, podemos diferir, pero definitivamente hay más peso escritural de que este solamente era un tipo de Cristo y no Cristo preencarnado. Le voy a explicar unas razones de por qué el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón. Número 1, el sacerdocio de Melquisedec era universal y el de Aarón era nacional. ¿Dónde vemos eso? Donde Melquisedec es llamado el sacerdote del Dios Altísimo. Y esa expresión
de ese nombre de Dios Altísimo se usaba para decir que Dios era Dios de toda la tierra, de todo el globo terráqueo, no nada más de Palestina, no nada más del área geográfica de Canaán, donde Dios iba a asentar a Israel. Esto quiere decir entonces que este sacerdote, Melquisedec, que representaba el sacerdocio de Cristo, hermano, ministraba prácticamente a todo el mundo, mientras que los sacerdotes de Aarón ministraban nacionalmente a los israelitas, geográficamente hablando, en Israel. ¿Okay? Entonces estamos bajo un sacerdocio, el de Cristo, que es universal, que vino a salvar a todo mundo, a los guatemaltecos, a los mexicanos, a los rusos, a los alemanes, y no necesariamente solamente como el sacerdocio de Aarón que ministraba para el pueblo de Israel. Pero Dios es Dios de toda la tierra. En la idolatría por el pueblo de Israel, sabemos que la Biblia habla, ¿verdad, hermanos?, del Dios de Israel, el Dios de Israel. Muchas veces Dios aparece con ese nombre, el Dios de Israel. Y hay gente que en la idolatría por Israel lo llega a entender así: no, pues sin Israel no hay Dios. Sin Israel no hay Dios, porque si Dios es el Dios de Israel, ¿dónde queda Dios si quitamos a Israel? Es que Dios era Dios desde antes de que Israel existiera. Por eso es que este sacerdote es sacerdote del Dios Altísimo, del Dios que es dueño de toda la tierra. Y este sacerdocio representaba entonces ministrar a personas de todo el mundo, no necesariamente a los israelitas. La segunda razón, hermanos, es que el sacerdocio arónico dependía de la ascendencia de los hijos de Aarón. No podía ser sacerdote, no podía ser sumo sacerdote, si no comprobabas con documentos que eras descendiente de Aarón. Melquisedec, sin embargo, no necesita de sus generaciones, no se menciona su genealogía. Sí tenía, pero no se menciona, y ese silencio se interpreta entonces que es un sacerdocio personal. ¿Quién se lo dio? Se lo dio Dios directamente. Por eso el Señor le promete en el Salmo 110:4 a Cristo: yo te haré sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo lo ordené directamente, yo te ordenaré también a ti directamente, sin ser levita. El punto, hermano, al no mencionar la genealogía es que la genealogía es irrelevante. Melquisedec no la necesitó, no es que no la tenía, no la necesitaba, Dios lo declaró sacerdote. Cristo tenía genealogía, sí, fue irrelevante también, no la necesitó, por genealogía no podía ser sacerdote. Dios lo declaró sacerdote directamente. De hecho, este es un dato, ¿verdad, hermanos?, que también nos ayuda a entender de que Melquisedec tenía en realidad una genealogía, pero era irrelevante para el llamado que Dios le hizo directamente a él. La tercera razón, hermanos, que Melquisedec es superior a Aarón, es que Melquisedec es descrito como rey de justicia. Su reino era un reino de justicia. No se menciona pecado en su vida, ¿ok? Sin embargo, los sacerdotes arónicos transgredían la ley, tenían que ofrecer sacrificios por ellos y luego por el pueblo. Pero no entendamos esto, hermanos, como que Melquisedec era un hombre perfecto, porque no se mencionan sus pecados. Como que Melquisedec era el justificador de los hombres, porque era un rey de justicia. No es eso. Lo que pasa es que no se menciona su pecado para representar el sacerdocio justo del Señor. Hay hombres en la Biblia en los que no encontramos un pecado específicamente. Significa que no cometieron pecado. Por ejemplo, Daniel o lea toda la Biblia e investigue Daniel, usted no va a encontrar un pecado en Daniel. ¿Significa que Daniel era justo, era perfecto? Claro que no. Simplemente el Espíritu Santo omitió esa parte de los pecados de Daniel. Lo mismo pasaba aquí en esta situación. Melquisedec era un hombre de carne y hueso, necesitaba ser justificado por Cristo, necesitaba ser justificado por Dios para ser salvos, a pesar de que era rey de justicia. Y esa justicia representaba entonces la justicia eterna que solamente Cristo puede tener, porque solamente Cristo puede ser nuestro justificador. El justo y el que justifica, dice la palabra. Y la última razón, hermanos, que Melquisedec es superior a Aarón, es que el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio real, porque Melquisedec era rey y los sacerdotes de Aarón no eran reyes. Entonces, real aquí entiéndala en el sentido de realeza, ¿ok? Y esto representaba también que Cristo sería rey, que Cristo sería no solamente sacerdote según el orden de Melquisedec, sino también rey de la misma manera que Melquisedec fue rey. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con nuestro encabezado que sigue.
el secreto de la grandeza de Melquisedec. El secreto de la grandeza de Melquisedec. Lámina que sigue. Vamos a ver ahora del verso 4 al 10. Hebreos 7, 4 al 10. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ponga atención en esta frase, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos. No es que no tiene genealogía, sino aquel cuya genealogía no es contada. ¿Okay? Es omitida por el Espíritu Santo porque va a representar a Cristo que no necesita genealogía para ser rey, para ser sacerdote. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el mejor es bendecido por el mayor, el menor, es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, ponga atención a esa frase también, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, por decirlo así, no fue literal. No estaba ahí Leví a la par de Abraham pagando los diezmos a Melquisedec, sino por decirlo así, porque en los lomos de Abraham estaban todos sus descendientes, incluyendo a Leví y a Aarón y a todos los sacerdotes. El autor dice aquí, considerad cuán grande es este, que aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Consideren su grandeza. Si en Abraham ya estaba Leví y es a los hijos de Leví que se les pagaban los diezmos, ¿cómo es posible que Abraham le paga los diezmos a Melquisedec? Y el argumento que está tratando de decir es que si aún los sacerdotes arónicos en los lomos de Abraham pagaron los diezmos a Melquisedec, entonces el sacerdocio de Melquisedec era mayor que el de ellos. No es Melquisedec que le está pagando los diezmos a ellos, aunque ellos eran el sacerdocio levítico. Y a ellos había sido mandado darles el diezmo, sino al contrario, que nosotros reconocemos, somos sacerdotes, pero tú eres un sacerdote mayor. Los diezmos no son para nosotros, son para ti. Y bendijo al que tenía las promesas. Dice que la bendición se acostumbraba el mayor bendiciendo al menor. El mayor era el que bendecía al menor. Y cuando Melquisedec bendice a Abraham, entonces estamos viendo que Melquisedec es mayor que Abraham. Y Abraham es la persona en la cual se funda toda la nación de Israel y toda la religión del judaísmo. Y por tanto Melquisedec es mayor que todos los descendientes de Abraham. Melquisedec es mayor que todo Israel. Y a pesar, dice aquí, de que era Abraham el que tenía las promesas, Dios le había dado promesas a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, era Abraham el que podía bendecir al mundo, no el mundo a Abraham. Pero entonces, ¿por qué este hombre viene y bendice a Abraham? Abraham le podía decir, ¿cómo vas a bendecir tú a mí? Yo tengo las promesas para bendecir. Es porque Melquisedec es mayor que Abraham, porque en este momento está representando a Cristo, es un tipo de Cristo, es Dios mismo. ¿Cómo puede bendecir Abraham a Dios mismo, a quien está representando tipológicamente Melquisedec? Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y la analogía es porque obviamente los sacerdotes arónicos, hermano, vivían 40 años cuando mucho, siendo sacerdotes. Unos 40 años en su sacerdocio recibían los diezmos del pueblo, que esos diezmos tenían, en el contexto histórico de la ley, tenían su propósito, ¿no? Que sostener las fiestas judías, mantener a los levitas, ayudar a los pobres, etcétera. Era una serie de cosas para las que se usaban esos diezmos. Pero esos sacerdotes, después de recibir diezmos, unos 40 años de estar oficiando el sacerdocio, morían y venía otro sumo sacerdote y empezaba a recibir los diezmos entonces otro sacerdote. Pero Melquisedec no, Melquisedec dice uno de que se da testimonio de que vive, porque está representando el sacerdocio de Cristo. ¿Okay? Un nuevo sacerdote, el nuevo sacerdote y la nueva ley, avancemos.
el encabezado que sigue, el nuevo sacerdote y la nueva ley. No me voy a detener, hermano, mucho en estos versos porque, como le digo, hemos estado hablando mucho del sacerdocio, de Leví, de Aarón, de Melquisedec, y hoy nos queremos centrar en sí en Melquisedec, no tanto en el sacerdocio arónico, que ya lo hemos visto, ¿no? Vimos un tema que se llamó Jesús, nuestro sumo sacerdote. Hebreos 7, 11 al 19. Hebreos 7, 11 al 19. Sí, pues la perfección fue por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Pregunta, ¿qué necesidad habrá aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Okay? Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El argumento es este, si la perfección hubiera sido por el sacerdocio levítico, ¿para qué Dios trajo otro sacerdote? ¿Para qué Dios nos habló de un nuevo sacerdocio aún antes de poner el levítico? O sea, aún antes de poner el levítico, Dios nos habla de que habrá un sacerdocio según el orden de Melquisedec, y que será un sacerdocio eterno. Bueno, la razón es porque el autor de Hebreos, obviamente, acuérdese cuál es la palabra clave en este estudio. La palabra clave en este estudio es acercarnos. Eso es lo que el autor de Hebreos está enseñando a sus oyentes. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Ese es el punto de toda la epístola. Y la gente entendía de dos formas únicamente. O guardo la ley perfectamente, guardo la ley estrictamente para poder ir a Dios sin pecado, pero como eso no se puede, tengo la otra opción. Y la otra opción es que el sacerdote haga los sacrificios correspondientes por mis pecados. Y de esa manera yo me pueda acercar a Dios. Pero el problema es que aún estos sacerdotes dice que eran ineficaces. El sacerdocio de estos hombres eran ineficaces. Porque la ley es tan estricta que de hecho cosas hasta involuntarias hacían inmundas a las personas, aunque ellos no quisieran. Una emisión nocturna de un varón lo hacía inmundo, aunque él no estuviera en control de esa emisión. La menstruación en una mujer la hacía inmunda. Nunca llegabas entonces a una perfección. Ese sacerdocio estaba haciendo nada más como un trabajo temporal, mientras venía un sacerdocio superior que de verdad nos pudiera acercar al Padre, al cual nosotros pudiéramos ir confiadamente. Nunca podían llevar entonces los sacerdotes arónicos completamente a un hombre ante Dios. Y entonces fue necesario otro sacerdocio, porque dice el autor de Hebreos, si ese hubiera servido, ¿habría que cambiarlo? Claro que no habría que cambiarlo. ¿Por qué se está cambiando? Porque no sirvió. Ese es el argumento acá. Y esto era duro para los hebreos, hermano, porque ellos habían entendido toda la vida que la solución a sus pecados, la solución a sus problemas era el sacerdote. Y ahora el autor de Hebreos les está diciendo que no, que siempre fue ineficaz, que siempre quedó corto. Dios no está improvisando la eliminación del sacerdocio levítico. Siempre fue un tipo también, ese sacerdocio levítico. No es que Dios dijo, yo pensé que iba a funcionar y como no funcionó lo voy a tener que cambiar. No, Dios siempre supo que eso era temporal y que había que sustituirlo por un sacerdocio eterno, por un sacerdocio mejor, que es el de Cristo, el cual representaba a Melquisedec como un tipo. ¿Qué dice? Con el cambio de sacerdocio fue necesario el cambio de ley. Toda la parafernalia ceremonial de todas esas cosas que hacían en el día de Yom Kippur, en las fiestas de las semanas, en las fiestas de los tabernáculos y todas esas cosas, hermano. Todavía hay gente en estos tiempos que quiere hacer sus cabañitas, hermano, allá atrás de su casa para Sukkot y todo eso.
Toda esa parafernalia, hermano, fue quitada. Hay una ley, que es la ley moral de las Escrituras, que es eterna, que no puede ser quitada. Pero hay mucha gente que no entiende que obviamente con el cambio de sacerdocio hubo un cambio de ley. ¿Por qué? Porque el sacerdocio y la ley estaban entramados y ligados de tal manera que era imposible cambiar uno sin que eso afectara al otro, sin que eso cambiara al otro. Con el cambio de sacerdocio, mire, si yo pongo dos cosas y las uno con glue, hermano, y quiero cambiar una de las dos, al arrancarlas, al desprenderlas, voy a afectar la otra. Entonces, con el cambio de sacerdocio, tenemos claro que hay un cambio de sacerdocio, ¿no? Eso dice Hebreos. Tiene que haber por fuerza un cambio de ley. Ahora, la gente oye esto y se enoja, ¿no? Especialmente los que creen que guardan los 613 mandamientos de la Torá, que nadie los guarda, pero usted sabe que hay gente que cree que los guarda. No, ¿por qué hay que guardarlos? Es un favor el que Dios nos está haciendo al hacer el cambio de ley, porque nosotros por nosotros mismos no la podemos guardar y no podemos ser justificados por la ley. Nadie puede justificarse ante Dios por la ley. No estamos bajo la ley. Le explico. Cada vez que decimos la frase no estamos bajo la ley, mucha gente que no entiende el evangelio se escandaliza. Y entonces podemos matar, podemos adulterar. No es eso. La expresión, hermano, no estamos bajo la ley, significa que al estar bajo Cristo no hay ninguna condenación para nosotros. Nosotros tenemos que guardar la ley moral de Dios, obviamente, porque si no vamos a ser unos cristianos inmorales, ¿ok? Pero la expresión no estamos bajo la ley no quiere decir que nos dedicamos a quebrantar la diestra y siniestra, sino que no nos puede condenar. La ley no nos puede condenar. El efecto que la ley tenía de condenar al pecador no lo puede hacer, porque nosotros estamos en Cristo Jesús y ninguna condenación hay para quien está en Cristo. El antiguo pacto no fue diseñado para que la gente llegara ante la presencia de Dios como si nada, como diciendo, tengo acceso directo. El antiguo pacto no fue dado para eso. El antiguo pacto fue dado para que no se acercaran directamente a Él. Ok, guarda la ley, no puedes, ofrece los sacrificios. Y aún así, cuando vengas, no está completo ni está perfecto. Dice, nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Se había profetizado, Génesis 49:10, lo puede usted ver en casa. Fue un sacerdote de la tribu de Judá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede haber un sacerdote de la tribu de Judá? Porque resulta que antes del sacerdocio arónico, que era de la tribu de Leví, ya se había hablado de que Melquisedec ni siquiera era israelita. Él era sacerdote del Dios Altísimo en todo el mundo. Si Melquisedec fue sacerdote de Dios, sin ser aún ni israelita siquiera, Cristo puede también ser sacerdote de Dios, porque Cristo los nombró directamente sin necesitar de las genealogías de ellos. Aunque ambos tenían genealogías, pero eran irrelevantes para su llamado. Y la frase que dice ahí, escuche, es un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley, ni por descendencia, sino uno según el orden de Melquisedec. Y esto habla obviamente de que cuando Cristo es declarado sacerdote, Él no tiene que pasar por nada de lo que la ley exigía al sacerdote. Por ejemplo, la ley exigía al sacerdote una ceremonia ritual que implicaba un montón de detalles. Cristo no pasó por ahí. Todos los sacerdotes eran instituidos en una ceremonia. Se les ponía sangre en el lóbulo derecho de la oreja, sangre en los pulgares. La ropa era estricta, los calzoncillos eran especiales, la ropa era especial, las capas eran especiales, la mitra. Tenían que llevar el pectoral, el urim, el tumín, que eran unas piedras que los sacerdotes consultaban. Tenían que usar el pelo de cierta manera. El sacerdote tenía que entrar al templo, Jesús no necesitó de entrar a oficiar al templo, a derramar sangre sobre el propiciatorio del arca del pacto en el día de la expiación. Cristo no hizo nada de eso. ¿Cómo puede ser Cristo sacerdote si no hizo todo lo que la ley mandaba para ese sacerdocio? Porque con el cambio de sacerdote hubo cambio de ley. Por eso. El sacerdocio de Cristo, hermanos, cambia la ley. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Escuche estas palabras. Queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Se refiere al sacerdocio. Queda abrogado ese sacerdocio.
Aarón es sustituido por Cristo. El antiguo pacto es sustituido por el nuevo pacto. Ya no es la sangre de machos cabríos, es la sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Y mire lo que dice al final en esta parte. Dice, esta es una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Lo que yo le decía, Hebreos habla de acercarse a Dios. Con este cambio de sacerdocio, con este cambio de ley, hay una mejor esperanza para los pecadores. Ahora los pecadores pueden acercarse a Dios mediante Cristo Jesús. Por medio de nuestra fe podemos venir directamente al Padre. Y por último, hermanos, el encabezado final, el sumo sacerdote que necesitábamos. El sumo sacerdote que necesitábamos, leemos Hebreos 7, del 20 al 28, ya todos los versos. Dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, ponga atención, pero la palabra del juramento posterior a la ley, es decir, en los tiempos de David, Salmo 114, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Okay? Esto es claro, hermanos, cambio de ley. Este es un sacerdocio juramentado por Dios. Los otros no fueron juramentados. Por eso es que fueron quitados. ¿Dónde están los sacerdotes arónicos? ¿Alguien sabe dónde están? No están. ¿Hace cuánto desaparecieron? Hace casi 2000 años, en el año 70 de nuestra era, entró el general romano Tito a Jerusalén y destruyó todo, destruyó el templo. Dios no lo juró. Si Dios hubiera jurado el sacerdocio de Aarón como para siempre y desde el año 70 no existe, entonces Dios hubiera faltado a su promesa. Pero ¿cuál es el sacerdocio que Dios juró? El sacerdocio de Cristo, del cual Melquisedec era un tipo antes del sacerdocio arónico. Ya sabemos que Dios no jura porque se está presionando a sí mismo para cumplir su palabra. Dios no necesita jurar, porque si Dios lo dijo es verdad, y si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. No necesita jurar, pero lo jura para que nosotros confiemos, para que nosotros nos fortalezcamos, y no para fortalecerse Él a sí mismo diciendo, tengo que cumplirlo porque lo juré. No, sino para que nosotros descansemos en decir, el Señor lo juró, el Señor lo hará. Entonces, al ser Cristo, hermanos, un sacerdote mejor, nos trae un pacto mejor. El antiguo pacto está basado en lo que el pecador puede hacer o tiene que hacer para acercarse a Dios. El nuevo pacto está basado en lo que Cristo hizo para llevarnos a Dios. Consumado es, está hecho, está terminado. Los otros sacerdotes fueron muchos, pero este vive para siempre, para interceder por los pecadores. ¿Por qué los sacerdotes de Aarón fueron muchos, hermano? Tenían un pequeño problema, se morían, y eso los descalificaba de cuando en cuando. Entraban al ministerio calificados, hacían el ministerio y ¡pum!, eran descalificados por la muerte. No puedes más seguir. Y fueron muchos. Pero Cristo, que ascendió a los cielos, que es más sublime que los cielos, que traspasó los cielos, que está sentado a la diestra del Padre en los cielos, que vive para siempre intercediendo por nosotros, nunca será descalificado. Y Él es el sumo sacerdote que nos puede llevar al Señor. Cuando el primer sumo sacerdote que existió, hermanos, según la institución de la Torah, fue Aarón. Y la gente estaban felices, ¿no? Porque tenían un sumo sacerdote que los podía acercar a Dios. ¿Sabe qué pasó cuando Aarón murió? Lloraron 30 días por él. Porque dijeron, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Como dice cierto personaje cómico por ahí. Eso está en Números 20-29. 30 días llorando Aarón.
¿Qué vamos a hacer sin sumo sacerdote? Nuestro sacerdote actualmente no muere. Es indestructible, dice esta porción, no muere, no perece, es indestructible y vive para siempre intercediendo por nosotros. No necesita sucesor. Aarón necesitó sucesores, ¿se acuerda? Sus hijos, tenía 4 hijos. Los 2 primeros el Señor los mató el día que quisieron oficiar algo que no les mandó. ¿Cómo se llamaban? Abiú. ¿Alguien se acuerda de los que mató? El Levítico 10 me parece que está. Nadab y Abiú. Sí, el Señor los mató. Pero tenía otros 2 hijos, gracias a Dios, ¿no? Que tenía otros 2 hijos, Itamar y Eleazar. Itamar, ajá. Y ellos son los que continuaron entonces con el sacerdocio, porque los primeros 2 el Señor los mató. Cristo no necesita sucesores. No necesita sucesores. Santo, ¿por qué no necesita sucesores? Porque es santo, es inocente, es sin mancha, es apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Ok? Santo, nunca hizo daño a nadie, sin defecto, superior a todos los pecadores, superior a los cielos. Ese es el sumo sacerdote que a nosotros nos convenía, el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos. Pero quiero cerrar diciendo esto entonces, hermano. Ambos sacerdocios eran tipos de Cristo. ¿Okay? ¿El de Melquisedec era superior al de Aarón? Sí, pero era solo un tipo del sacerdocio de Cristo. A final de cuentas, el sacerdocio de Cristo es superior que el sacerdocio de Melquisedec también. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ambos eran tipos. Entonces Cristo es superior a Aarón, obviamente, y es superior también al sacerdocio, digamos que era tipo del sacerdocio de Cristo, porque Cristo es la realidad. Y para cerrar entonces, hay una cosa clave para interpretar este pasaje que ha dado dolores de cabeza, ¿no? Por muchos años, es que no llene los silencios que el Antiguo Testamento habla no dice de Melquisedec con cosas que a usted se le ocurren. No podemos llenar esos silencios. Ese silencio, el autor de Hebreos en una sana exégesis usa esos silencios para decir, el hecho de que no se mencionaron esas cosas es porque Cristo sería su sacerdocio eterno. ¿Okay? Y no que yo tengo que llenar esos silencios y ponerme a inventar que era esto, que era el otro, que era un ángel, que era no sé qué. Es el autor de Hebreos el que nos da la respuesta. Acuérdese, algo que en el Antiguo Testamento puede ser gris, el Nuevo Testamento nos puede venir a dar luz. Por ejemplo, cuando habla Pablo en una alegoría en Gálatas y dice, tales montes representaban a Sara y Agar. Entonces ahí nosotros decimos, eso representaba, porque eso dice el Nuevo Testamento. Y esa es una sana forma, hermanos, de nosotros llegar a una conclusión de lo que un pasaje significa. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.